el capítulo 1, el verso 9. Josué, el capítulo 1, el verso 9. Gloria al Señor Jesús. Y sigamos orando por esa preciosa niñez, por esa preciosa juventud que tenemos en este lugar. Amén. Gloria al Señor Jesús. Josué capítulo 1, el verso 9. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Amén. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Vamos a repetirlo todos a una sola voz. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Elevemos una oración a Dios para que el Señor sea obrando de una manera especial, para que el Señor obre grandemente en la vida de cada uno de nosotros. También recuerden cada oración, recordar a los hermanos que están en sus países, que están visitando sus familias. Nuestro hermano Moreira, la familia Moreira. También nuestro hermano Robert con su esposa, el día de mañana parten para Ecuador. Y nuestra hermana Belinda también se encuentra en Ecuador. Nuestra hermana Adriana también partió hoy para Cuba. Así que oremos por los hermanos que no están con nosotros también, para que Dios sea bendiciéndolos de una manera especial donde quiera que ellos estén, y que Dios los traiga con bien y nuevamente pues puedan compartir en comunión con cada uno de nosotros las bendiciones que ellos han tenido en sus países. Amén. Oremos. Señor Jesús, te damos las gracias en esta hora, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, Señor. Oh, una vez más, Señor, levantamos nuestras manos, levantamos nuestra voz, Señor, a ti, y te damos gracias por esta preciosa oportunidad que nos has brindado, Señor, de podernos congregar, de podernos reunir una vez más en este lugar, Señor Jesús, para adorarte, para glorificarte y para exaltar tu nombre, Señor. Te pedimos que seas obrando de una manera especial en cada uno de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de los jóvenes, Señor, de los amigos que nos visitan. Para ti no hay nada imposible. Tú eres el que obras a través de tu palabra. Te lo pedimos, que extiendas tu mano poderosa y obras como solamente tú lo sabes hacer en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento en esta tarde. Amén. Y el tema en esta tarde es: esfuérzate y sé valiente. Dígale a su hermano que está al lado, dígale: esfuérzate y sé valiente. Amén. Bueno, el tema que hemos traído en esta tarde, o este texto que hemos leído en esta tarde, fueron pronunciadas por nuestro Dios. Fueron pronunciadas con el fin de dar aliento a ese varón, a ese hombre llamado Josué, ante la gran tarea pues que le esperaba. ¿Cuál era esa gran tarea que le esperaba a Josué? Moisés ya había muerto. Moisés ya había terminado su carrera, y Dios levanta a un hombre para que fuera sucesor de Moisés. Y déjeme decirte algo, no era una tarea fácil llenar los zapatos de Moisés, que usted y yo en la historia o en la palabra de Dios pues vemos cómo Dios usó a este hombre de una manera especial para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, llevarlo por el desierto. O sea, Dios usó a este hombre de una manera especial. Pero Moisés había muerto, había terminado su carrera, y Dios levanta a un nuevo hombre. Dios levanta a Josué, y estas palabras le dice Dios a Josué en Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas.
Luego usted en su casa va a leer todo el capítulo. Se los dejo de tareas para que lo lean en su casa. Josué 1:9. Y usted se va a dar cuenta y va a observar que estas palabras están escritas 4 veces. Esfuérzate y sé valiente. O sea, Dios se las está repitiendo varias veces a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Le decía ayer a los líderes que esforzarse es ir más allá. Eso es esforzarse, ir más allá, y es dar más de las fuerzas que uno tiene. Eso es esforzarse. Y usted y yo observamos por la palabra de Dios, los lectores de la palabra de Dios, observamos que Josué fue un hombre que le creyó a Dios. Josué fue un hombre esforzado y valiente, gloria al Señor Jesús. Y no solo eso, podemos mirar más de él, porque fue un hombre que le creyó a Dios. No solamente fue esforzado y valiente, sino que fue un hombre osado, fue un hombre atrevido. Fue un hombre atrevido. Recordemos una vez que el pueblo de Israel estaba en guerra con sus enemigos, con los amorreos, y el sol estaba declinando, o el día estaba declinando. Llegaba la noche, se acercaba la noche, y Josué no quería que los enemigos se reagruparan y tuvieran una noche para descansar. Él no quería eso. Él quería vencer a sus enemigos, pero el día estaba llegando a su final y la noche estaba llegando. Pero este hombre le había creído a Dios, y este hombre dice unas palabras: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Oiga, tremendo este hombre. Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y mire lo que dice Josué el capítulo 10, el verso 13. Josué el capítulo 10, el verso 13. Dice de la siguiente manera. Josué el capítulo 10, el verso 13 dice: y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Mira lo que hace Dios cuando un hombre le cree a Dios. Mire lo que hace Dios por un hombre que le cree a Dios. Dice la palabra de Dios: habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Mire, hermano, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y el Dios que le dio la victoria a Josué, el Dios que escuchó a Josué, el Dios que le dio la victoria al pueblo de Israel, es el mismo Dios que en esta tarde tenemos nosotros, en esta tarde, en este lugar. Gloria al Señor. Es el mismo Dios que estamos anunciando. El mismo Dios que le dijo a los discípulos allá en San Mateo el capítulo 28, el verso 18, que le dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa promesa maravillosa que el Señor nos dijo o nos dejó: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y déjeme decirte algo: así como Dios estuvo con Josué, también prometió estar con nosotros. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
Él cumple sus promesas, Él cumple su palabra. Y si usted y yo estamos en pie en esta tarde, déjeme decirte, es porque Él ha sido fiel con cada uno de nosotros hasta el día de hoy. Él ha sido fiel, Él nos ha sostenido, Él nos ha ayudado, Él ha curado o sanado nuestras enfermedades, Él ha provisto de pan para nuestra familia, de cada uno de nosotros. Si miramos tal vez atrás, tal vez hemos pasado por muchas dificultades en este año, momentos difíciles, pero el Señor ha sido fiel con cada uno de nosotros. Si estamos en esta tarde, en este lugar, es por la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano, el Señor ha prometido estar con nosotros. Él continúa escuchando la voz del hombre y no solamente escucha, sino que hace por él cosas memorables. Él oye la oración de los justos y responde. Él oye la oración de aquellos que se esfuerzan por obedecer su palabra, por aquellos que se esfuerzan por hacer su voluntad. Y déjeme decirte, Él responde esas oraciones. Pero hay que tener fe. Hay que tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él es real, que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Hay que tener fe. San Mateo 17:20, Jesús dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mire, si pedimos con fe, Él nos oye, porque para Dios nada hay imposible, y Dios quiere lo mejor para sus hijos. Amén. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, dice la palabra de Dios. Porque el que busca halla, el que toca se le abrirá. Amén. Eso dice la palabra de Dios. Y el que pide, recibe. El que pide, recibe. Usted no ha visto cuando montan esos trenes la gente que pasa pidiendo limosna, y ellos van pidiendo y alguien le da. Alguien le da, ellos van pidiendo y alguien le da. Así que el que pide, recibe, dice la palabra de Dios. Para Él no hay nada imposible. Mire, hermanos, si fuera necesario, cuando usted y yo clamamos a Dios, si fuera necesario, Él detendría todo el sistema solar y lo volvería a poner en marcha, sin que nada de este sistema solar o el universo se estropeara, porque para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Mire que hemos leído en la palabra de Dios la historia de un hombre que le dijo al sol: detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Asad. ¿Y qué pasó? Dios obedeció a la voz de este hombre. Dios obedeció la voz de este hombre, porque nada hay imposible para Dios. Él es el creador de todo y la creación obedece la voz de Dios. Recordemos ese texto cuando Jesús, en San Marcos el capítulo 4, el verso 39, Jesús iba con sus discípulos. Allí en la barca, Jesús estaba durmiendo. Se levantó una gran tempestad y los discípulos empezaron a tratar con sus propias fuerzas o por sus propios medios a tratar de mantener la embarcación navegando. Pero era tanto la tempestad que había que ellos tuvieron temor y llamaron a Jesús. Jesús inmediatamente se levanta y Él le dice al viento, reprendió al viento, dice San Marcos 49, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar:
calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Los discípulos tuvieron temor. Ellos dijeron: ¿quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? Déjeme decirte que ese era Dios manifestado en carne. Jesús es Dios, gloria al Señor Jesús. Él es el dueño de la creación, Él es el creador de todo, y la creación obedece a su voz. La creación obedece la voz de Dios. Y déjeme decirte, esta semana leí algo que me llamó la atención. Me gusta leer noticias y vi algo que me causó pues emoción, alegría, y es que la ciencia cada día lo está reconociendo. La ciencia está reconociendo que hay un Dios. La ciencia lo está reconociendo. Y leí ahí que cuanto más, dicen los científicos, cuanto más conocemos nuestro universo, más credibilidad gana la hipótesis de que hay un creador. O sea que los científicos se están dando cuenta cada día que el universo no es perfecto por accidente. Están reconociendo que hay un creador. Y ese es el Dios que nosotros adoramos en esta tarde. Amén. Ese es el Dios que nos ha transformado. Ese es el Dios que nos ha dado felicidad. Ese es el Dios que nos ha dado esperanza. Por eso cada día nos esforzamos. Hoy hicimos un esfuerzo para llegar hasta aquí. Hoy hemos hecho un esfuerzo para estar en este lugar. Y déjeme decirte, vale la pena, porque eso es lo primordial en nuestra vida. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Mire, a cuántos venía hablando con los hermanos, a cuántos hemos invitado, y mucha gente dice: no tengo tiempo, estoy trabajando mucho, no tengo tiempo. Pero déjeme decirte algo, esto es lo primordial. Buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Mire, hermano y amigo, Dios es real. Más real que el aire que respiramos. Amén. El aire no lo vemos. El aire no lo vemos, pero ahí está. El viento no lo vemos, pero ahí está. ¿Cómo nos damos cuenta que ahí está? Mueve los árboles. Nos pega la brisa, a veces suave o a veces fuerte, lo sentimos, no lo vemos, pero ahí está. Y déjeme decirte, Dios es real, y en esta tarde está en el poder de su Espíritu. En esta hora no lo podemos ver, pero si abrimos nuestro corazón lo podemos sentir en esta tarde. Si abrimos nuestro corazón, Él puede obrar de una manera especial en cada una de nuestras vidas. Hermano, y fue ese mismo Dios quien le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y Josué se esforzó, fue valiente, fue un varón esforzado, fue un varón valiente. ¿Y sabe cuáles eran las promesas de ellos? Las promesas de ellos eran terrenales. Eso eran las promesas de ellos. Una tierra que fluye leche y miel, la tierra de Canaán. Promesas terrenales. Así que si ellos se esforzaron por promesas terrenales, ¿cuánto más debemos usted y yo de esforzarnos, sabiendo que nuestras promesas, o las promesas que Dios le hizo a la iglesia, son promesas espirituales? Las promesas nuestras no son terrenales. Eso es una añadidura que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero las promesas nuestras son espirituales, gloria al Señor Jesús. Así que debemos esforzarnos. En San Juan el capítulo 17, el verso 9, cuando el Señor Jesús oraba por sus discípulos, San Juan 17, 9 dice: no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Verso 15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hermano, no somos de aquí, estamos de paso. Estamos de paso, somos peregrinos. El mismo Señor Jesucristo lo dijo: no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Él está orando: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y por eso es que estamos en esta tarde, en este lugar, estamos escuchando la verdad del Evangelio. Amén. Esa verdad que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y la verdad no confunde, la verdad abre los ojos del entendimiento para que podamos ver con claridad lo que está pasando y lo que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. Hermano, hay tanta gente, vuelvo y lo digo, que se esfuerza por lo terrenal, que se esfuerza por lo terrenal. Pero lo más importante es buscar de Dios. Eso es lo primordial. Está bien, necesitamos el dinero. ¿Quién no necesita el dinero? Yo también lo necesito. Yo necesito el dinero. Tengo que pagar renta, tengo que pagar las cuotas del carro, lo debo. Eso no es mío, lo debo. Pero el Señor hasta el día de hoy me ha provisto. Tengo que pagar universidades de mis hijas. Tengo que pagar celular, tengo que pagar cuántas cosas, pero el Señor ha provisto. Pero hermano, primeramente tenemos que buscar es al dueño de la bendición. Él es el dueño de la bendición. Lo demás va a venir por añadidura. Tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes, tenemos que creerle a Dios, tenemos que creerle a sus promesas. Lo más importante es esforzarnos por la vida espiritual. Recordemos cuando Jesús llegó a aquella casa de Marta y María. Tremenda visita recibieron aquellas mujeres. Jesús entró a aquella casa. María se sentó a los pies del maestro a escuchar la voz de Dios. Marta se fue a los quehaceres de su casa allá, de pronto a hacerle un buen almuerzo a Jesús, un buen café con leche, no sé. Pero tuvo Marta el atrevimiento de venir a decirle al Señor: Jesús, ¿no te da cuidado que yo esté allá en la cocina trabajando sola y María aquí sentada a tus pies? Pero ¿qué fue lo que le dijo el Señor? Marta, Marta, afanada estás y turbada, pero una cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál era esa mejor parte? Esa mejor parte era escuchar la voz de Dios. Hermanos, los que estamos reunidos en esta tarde, déjeme decirte algo: hemos escogido la mejor parte, y esa mejor parte es escuchar la voz de Dios. Esa palabra que usted y yo aprendamos en esta tarde, o que cada día usted y yo escuchemos en este lugar, o cuando escudriñemos la voz de Dios, eso quedará grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, y nadie la arrebatará de nuestra mente y de nuestro corazón. Ahí va a quedar guardada, ahí va a quedar sembrada. Otro ejemplo lo podemos ver en San Lucas, el capítulo 12, el verso 17. Un hombre dijo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Hermanos, lo más importante es buscar la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Lo más importante es esforzarnos para buscar la bendición de Dios. No somos de aquí. Un día partiremos, sea que nos alcance la muerte, o sea que llegue ese momento tan anhelado de la iglesia, o que la iglesia está esperando, que es el levantamiento del pueblo de Dios.
Un día vamos a partir y todo lo que usted y yo hayamos ahorrado en esta tierra o conseguido en esta tierra, eso se va a quedar. Eso se va a quedar. Eso se va a quedar aquí. Pero lo que usted y yo nos vamos a llevar, lo que usted y yo vamos a alcanzar, son esas riquezas, esa corona que Dios tiene para cada uno de nosotros por ese trabajo que usted y yo hicimos en esta tierra. Filipenses el capítulo 3, el verso 20 dice, Filipenses el capítulo 3, el verso 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermano, hay una ciudad lista, hay una ciudad preparada, ya está lista, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Y esta ciudad solamente es para aquellos que obedecieron la voz de Dios. Esta ciudad solamente es para aquellos que aceptaron al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador de sus vidas. Esta ciudad solamente es para aquellos que cada día se esfuerzan y cada día son valientes, diciéndole al mundo y a sus deseos no, pero a Cristo sí. Para ellos es esa ciudad, o para cada uno de nosotros es esa ciudad. Para aquellos que hacen la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, para aquellos que se han convertido en parte de ese cuerpo, el cual es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia. Y por esa iglesia es que Él va a volver. Por una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, una iglesia sin contiendas ni cosas semejantes. Una iglesia pura, gloria al Señor, que Él ha limpiado a través de su palabra, o con la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a los discípulos? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he anunciado. Hermano, es necesario oír la voz de Dios. Es necesario escudriñar la palabra de Dios. Ese es el plan de Dios para su pueblo. Un lugar mejor y un cuerpo incorruptible. Dios tiene pensamientos de bien para su pueblo y no pensamientos de mal. Él es bueno con cada uno de nosotros. Y déjeme decirte, el solo hecho, vuelvo y lo repito, el solo hecho de estar en pie en esta tarde, en este lugar, es por su fidelidad. Él ha sido fiel con cada uno de nosotros. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el verso 16. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el verso 16. Dice de la siguiente manera: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la esperanza que usted y yo tenemos como pueblo de Dios, como iglesia. Esa es la esperanza, esa es nuestra meta. Ese gran día cuando el Señor levante su pueblo de esta tierra y esto mortal se vista de inmortalidad, esto corruptible se vista de incorrupción, y seremos levantados. Dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos e iremos al encuentro con el Señor Jesucristo y estaremos siempre con Él.
Hermano, eso es lo que nos motiva a nosotros a seguir adelante. Eso es lo que nos motiva a nosotros a esforzarnos cada día. Eso es lo que nos motiva a nosotros a serle fiel a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos motiva a vivir una vida que agrade diariamente a Dios, a obedecer su palabra y ponerla por obra o en práctica en nuestro diario vivir. Si tenemos tales promesas, hermano, debemos de esforzarnos. Si tenemos tales promesas, debemos de ser valientes. Esforcémonos. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. No es el que quede a medio camino, no es el que dé marcha atrás, no es el que persevere hasta el fin. ¿Este qué? El que persevere hasta el fin, este será salvo. En 2 de Timoteo, el capítulo 4:1, dice la palabra de Dios. 2 de Timoteo, el capítulo 4, el verso 1. En ese consejo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que estéis a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. O sea, le estaba dando un mensaje o un consejo, un mensaje de aliento, que se esforzara a predicar este mensaje, a predicar esta palabra. ¿Por qué? El verso 6 lo dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman, ¿qué? Sino a todos los que aman su venida. Hermano, el apóstol Pablo consideró su vida cristiana como una batalla, como una carrera. Así él consideró su vida cristiana y se esforzó y fue valiente. Fue valiente este hombre, porque lo que sufrió este hombre, usted y yo tampoco lo hemos sufrido. Se esforzó. Y vemos por la palabra de Dios que este hombre, o Pablo, alcanzó la victoria. He peleado la buena batalla, dice él. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea, ¿qué nos muestra a nosotros en esta tarde, en este lugar, de estos hombres valientes, o del apóstol Pablo también? Que debemos de seguir su ejemplo. Y el mismo apóstol Pablo lo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso lo dijo el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermano, el apóstol Pablo, después de que tuvo ese encuentro personal con Dios, él vivió su vida para agradar a Dios. Él vivió su vida, se esforzó, fue valiente, se esforzó por hacer la voluntad del Señor. Él dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
Después que él tuvo ese encuentro personal con Jesucristo, él se esforzó diariamente a hacer la voluntad de Dios, a servirle a él. Y si era necesario padecer por su nombre, padecía. Pero podemos ver a través de la palabra de Dios que obtuvo esa corona. Podemos ver por la palabra de Dios que obtuvo la victoria, gloria al Señor. Esa promesa para todos aquellos que le aman y esperan su venida. Filipenses el capítulo 1, el verso 21 dice él, el apóstol Pablo. Filipenses el capítulo 1, el verso 21. Dice, Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo, dice él. En otras palabras, si vivo quiero hacerlo para servir a Cristo. Como se lo decía a él, la vida que él vivió, la vivió fue para agradar a nuestro Dios. Se esforzó, fue valiente. Y él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. O en otras palabras, pero si muero, salgo ganando. Mire, muchas personas le tienen temor a la muerte y piensan que si los alcanza la muerte, pues de pronto ha llegado una derrota. Pero el verdadero cristiano, déjeme decirte, no le tiene temor a la muerte. El verdadero cristiano no le tiene temor a la muerte. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Eso dice la palabra de Dios. Y su palabra es verdad. Aleluya. La muerte de un cristiano, ¿sabe qué representa? Representa la victoria. Eso representa. Porque nosotros esperamos, dice la Biblia, ya sea que muramos o ya sea que vivamos, del Señor, ¿qué? Del Señor somos. Ya sea que vivamos o ya sea que muramos, del Señor somos. Eso lo dice Romanos 14:8. Dice Romanos 14:8, dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Hermano, por eso es que debemos de serle fieles a Dios. Por eso es que debemos de hacer su voluntad. Porque ya sea que nos alcance la huesuda, la muerte, nos podemos ir tranquilos. Porque si alguien nos acompaña a cada momento es la señora muerte. A donde quiera que usted y yo volteemos, usted sale de su casa, no sabe si regresa. Uno sale de casa, no sabe si regresa. Y ya hemos escuchado testimonios aquí, amén, de que Dios los ha guardado, de que un carro los ha atropellado, de que un carro casi los atropella. Pero en cualquier momento el Señor no nos va a dar la oportunidad de contar el testimonio. Pero si estamos en Cristo, no hay nada que temer. Ya sea que muramos o ya sea que vivamos, del Señor somos. Recuerde que los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué? Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos e iremos al encuentro con nuestro Salvador. Así que todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es, ¿qué? Así como Él es puro. Santiago el capítulo 1, el verso 12.
dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Son fieles y verdaderas. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su palabra es verdad. Lo que Él promete, lo cumple. Lo cumple, gloria al Señor. Y la Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que mientras nosotros estemos cobijados bajo de esa sombra, nada vamos a temer, de nada vamos a tener temor, gloria al Señor Jesús. Tenemos que seguir marchando, tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir escalando peldaños, tenemos que seguir creciendo espiritualmente cada día. No podemos quedarnos niños espirituales. Tenemos que seguir cada día buscando de Dios, porque su palabra dice: acercados a mí y yo me acercaré a vosotros. Segunda de Corintios, el capítulo 7. Segunda de Corintios, el capítulo 7. Bueno, no le puse el capítulo, pero se lo voy a leer. Segunda de Corintios, capítulo 7 dice, o no le puse el versículo, dice: queridos hermanos, lo voy a leer en la traducción lengua actual. Dice: queridos hermanos y hermanas en Cristo, Dios nos hizo esa promesa. Por eso, para que Dios nos acepte, no debemos hacer el mal, sino mantenernos libres de pecado. Honremos a Dios y tratemos de ser santos como Él. Él nos ha hecho esta promesa, y para que Dios nos acepte, para que esas promesas se hagan realidad en cada una de nuestras vidas, usted y yo tenemos que apartarnos del mal. Tenemos que apartarnos del mal. Tenemos que vivir una vida que agrade a nuestro Señor Jesucristo, porque hay una vida que agrada a Dios. Hay una vida que agrada a Dios. Y esa vida es que usted y yo hagamos cada día su voluntad. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que ¿qué? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Apocalipsis, el capítulo 22, el verso 12 dice: Apocalipsis 22, el verso 12 dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. El verso 15 dice: mas los perros estarán fuera, o sea, los que hacen lo malo, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Mire que hay una promesa muy maravillosa para todos aquellos que hacen la voluntad del Señor. Y el Señor prometió volver. Y Él volverá. Y Él volverá. Los discípulos estaban mirando al cielo cuando Jesús había sido tomado de ellos.
Y de repente se aparecieron unos varones allí, le dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros, a sí mismo le veréis venir. Allí estaba hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga y ponga sus pies sobre el monte de los olivos, cuando todo ojo le verá. Pero mucho antes de eso, Dios va a levantar a su iglesia, y la iglesia somos aquellos que hemos obedecido la voz de Dios, que nos estamos esforzando cada día para hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y hermano, y todo mundo no va a entrar al reino de los cielos. Hay gente que cree que de cualquier manera va a entrar al reino de los cielos, y de cualquier manera no vamos a entrar al reino de los cielos. Nosotros nos damos el lujo en nuestros hogares de tener reglas. A nuestra casa no entra el que quiere, sino el que nosotros digamos entre. Amén. Y le abrimos la puerta y le decimos: entre. Pero si queremos que no entre, le decimos: no, señor, usted no es bienvenido aquí. La ciudad tiene reglas, tiene semáforos, tiene autoridad, tiene alcalde. Imagínese si no hubiera autoridad, ¿qué sería de esta ciudad? Si habiendo autoridad, la gente hace lo que hace, ¿qué tal que no hubiera autoridad? Hay reglas y sin embargo la gente pasa por encima de esas reglas. Al reino de los cielos también hay reglas y están estipuladas en la palabra de Dios. Al reino de los cielos no va a entrar cosa inmunda, sino todos aquellos que hagan la voluntad del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. La Biblia dice: a todos aquellos que hacen lo malo, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira, dice la palabra de Dios, estarán fuera. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ¿qué? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Este recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Amén. Hermano, vale la pena esforzarnos. Dígale a su hermano que está al lado, dígale: hermano, vale la pena esforzarnos. Tal vez usted dejó muchas cosas importantes que tenía que hacer usted hoy, que para usted eran más importantes. Pero en el reino espiritual, déjeme decirte, lo más importante es lo que usted y yo estamos haciendo en esta tarde, escuchando la voz de Dios. Gloria al Señor Jesús. Eso es lo más importante. Así que vale la pena esforzarnos, vale la pena seguir adelante. No importa el camino que haya que recorrer, hermano, donde sabemos que nos prediquen la verdad, donde usted y yo estemos seguros de que nos estén predicando la verdad, allí debemos estar. Y déjeme decirte algo: la verdad no es una religión, la verdad se llama Jesucristo. Él es el verdadero Dios. Él es la vida eterna. Gloria al Señor. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la puerta estrecha, y el que por mí entrare será salvo. Y déjeme decirte, la salvación es para todos. Porque hay quienes piensan que el evangelio solamente es para viejitos o para ancianitos o para gente ya pasada de moda. Eso es lo que piensan a veces los jóvenes, que el evangelio es para ya gente pasada de moda, para viejitos, para los que están casados, ya están pasados de moda.
No, el evangelio también es para jóvenes. ¿Qué dice la palabra de Dios a los jóvenes? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y los años en los cuales digan, no tengo en ellos contentamiento. Es en los tiempos de la juventud que también debemos de entregarle todas nuestras fuerzas a nuestro Dios, toda nuestra juventud. Amén. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Una vez una de mis tías me llamó, o yo la llamé para saludarle, y estaba muy triste. Ella me decía, Freddy, estoy muy triste, ya no puedo ir sola a la iglesia, ya no le puedo servir a la iglesia. Mis hijos son los que me llevan a la iglesia, ya no puedo estar sola, estoy muy triste. Ya le habían llegado los años, ya le habían llegado los achaques, pero yo le dije, mira tía, desde que yo la conocí a usted, desde que tengo uso de razón, usted fue una mujer que le sirvió al Señor con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo el corazón. Así que, si ya no le puede servir el Señor ve todo eso. Y por eso es que debemos de servirle al Señor en nuestra juventud. Debemos de servirle al Señor cuando tenemos fuerzas. Hermano, y mientras el Señor nos dé fuerzas, así sea acompañados o que otro nos lleve, pues lleguemos al lugar de predicación a escuchar la voz de Dios, a escuchar su palabra y adorarlo, porque Él se merece la honra, la gloria y el honor. Vamos a estar en pie en esta hora y vamos a decirle al Señor que nos ayude. Vamos a decirle al Señor que sea obrando de